Dicen que hay casas que no son hogares, sino tumbas construidas para los vivos. Lugares donde el tiempo se ha detenido no por gracia, sino por miedo. Donde los pasillos conservan el eco de palabras que nunca se dijeron y de amores que nunca se atrevieron a nacer. Aldermore era una de esas casas. Se alzaba sobre la colina del norte como un centinela sombrío, con sus muros de piedra gris devorando la luz del amanecer y sus ventanas altas y estrechas mirando al mundo con la frialdad de quien ha decidido hace mucho tiempo que no necesita a nadie. Los jardines que alguna vez debieron haber sido gloriosos yacían en un abandono controlado, como si alguien hubiera ordenado que crecieran, pero solo hasta cierto punto, solo lo suficiente para no levantar sospechas de que algo dentro de aquellos muros había muerto hace décadas. Las fuentes no cantaban, los rosales no florecían. Las estatuas de mármol que bordeaban el sendero principal tenían los rostros desgastados por el tiempo y la indiferencia, como si hasta la piedra hubiera aprendido a rendirse ante el peso del silencio que habitaba aquella mansión. La propiedad pertenecía al duque Reginald Ashford, 11º del linaje, un hombre de 73 años cuyo cuerpo se doblaba con el peso de la edad, pero cuya voluntad seguía siendo tan inflexible como el hierro forjado de sus puertas. Había sobrevivido a 2 guerras, a 3 epidemias y a la muerte lenta de su esposa, y de cada una de esas derrotas había extraído no sabiduría sino desconfianza, no humildad sino un orgullo tan bien blindado que ya nadie se atrevía a golpearlo. Era el tipo de hombre que confundía el control con el amor, y que había pasado toda una vida sin entender por qué quienes lo rodeaban parecían incapaces de quererlo de verdad. Antes de continuar con esta historia que os prometo llegará al fondo del alma, necesito pediros algo. Dejad por un momento el peso del día que cargáis, acomodaos donde estéis, y escribid en los comentarios desde qué país nos acompañáis esta noche. Me encanta imaginar todos los rincones del mundo desde los que llega vuestra compañía, y vuestras palabras hacen que estas historias cobren vida de una manera que nada más puede lograr. El duque tenía un hijo. Se llamaba Dorian Ashford y cargaba 31 años de silencio acumulado, 31 años de intentar demostrar algo a un hombre que había decidido de antemano que nada sería jamás suficiente. Reginald nunca lo dijo con palabras, claro. Los hombres de su clase raramente decían las cosas con palabras, pero lo expresaba de 1000 formas distintas, en la forma en que apartaba la mirada cuando Dorian entraba a una sala, en el modo en que comparaba su gestión de las tierras con la de su abuelo con una sonrisa torcida que no era sonrisa sino puñal, en el silencio largo y helado que seguía a cualquier logro que Dorian le presentara con esa esperanza ingenua y persistente que solo conservan los hijos que todavía no han aprendido a rendirse. Esa tarde de octubre, cuando las hojas caían sobre el patio de Aldermore con la resignación de todo lo que sabe que su tiempo ha terminado, el duque llamó a su mayordomo a los aposentos privados. La habitación olía a leña y a un perfume antiguo, de esos que ya no se fabrican, y sobre el escritorio de caoba descansaban varios documentos escritos con una letra minuciosa y severa. Reginald no se levantó cuando el mayordomo entró. Simplemente señaló la silla frente a él con un gesto que era más una orden que una invitación, y comenzó a hablar en ese tono suyo, bajo y definitivo, que no dejaba espacio para la réplica ni para la duda. Quería a alguien de fuera, alguien sin historia conocida en la región, sin vínculos con el servicio actual de la mansión, sin lealtades previas que pudieran comprometer la misión. Quería a una mujer joven, preferiblemente de origen humilde, lo suficientemente necesitada como para no hacer preguntas y lo suficientemente lista como para moverse entre los criados sin levantar sospechas. Su encargo era simple en apariencia, aunque devastador en su esencia. Integrarse en Aldermore como parte del servicio doméstico y reportar al duque, en secreto y con regularidad, todo lo que observara sobre su hijo, sus movimientos, sus visitas, sus conversaciones, sus gastos y sus debilidades. El mayordomo escuchó sin pestañear, como había aprendido a hacer en 20 años de servicio, y cuando el duque terminó de hablar, preguntó en voz muy baja si había alguna razón particular para esta medida.
Reginald lo miró entonces de una manera que el hombre no olvidaría jamás, con esa mezcla particular de dolor y arrogancia que solo existe en quienes han confundido tanto tiempo el amor con la vigilancia que ya no saben distinguir el uno del otro. «Mi hijo hereda todo lo que construí», dijo el anciano girando la vista hacia la ventana donde el otoño terminaba de consumir el jardín. «Y necesito saber si merece vivir entre estas paredes o si me ha estado engañando desde el principio». Nadie respondió. El fuego crepitó en la chimenea, las hojas siguieron cayendo afuera, y en el silencio espeso de aquella habitación quedó flotando, sin que nadie lo nombrara, el verdadero miedo del duque Reginald Ashford. No era el miedo a ser traicionado por su hijo, como él mismo se habría convencido de creer. Era un miedo mucho más antiguo y mucho más hondo. El miedo terrible e irreversible de haber pasado toda una vida siendo incapaz de ver, con sus propios ojos, el valor inmenso de lo que tenía delante. La pobreza tiene un olor particular que quienes la han vivido jamás olvidan del todo. Es el olor del jabón barato y el agua fría, de la ropa que se seca cerca del fuego porque no hay otro lugar, del pan que se hace rendir más de lo que debería. El Ara Boss conocía ese olor desde que tenía memoria, desde los días en que su madre lavaba la ropa de las familias del pueblo con las manos enrojecidas por el invierno y una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Había crecido entre lavanderas y deudas, aprendiendo que el mundo tenía dos clases de personas, las que usaban guantes blancos y las que los lavaban. Tenía 24 años cuando la vida le presentó el contrato más extraño que habría de firmar jamás. No llegó de manera dramática, no hubo mensajero a caballo ni sobre con sello de cera en la puerta, sino a través del mayordomo de Aldermoor, un hombre discreto llamado señor Holt que la encontró en la pequeña pensión donde el Ara vivía desde la muerte de su madre, frugalmente, contando cada moneda antes de gastarla. El señor Holt le explicó, con la economía de palabras propia de quienes sirven a los poderosos, que una gran casa buscaba personal doméstico de confianza y que su nombre había llegado como referencia de la gobernanta de una familia para la que ella había trabajado 2 inviernos atrás. Lo que no le explicó, claro, era la naturaleza real de su encargo. Eso se lo reservó el duque en persona, en una audiencia breve y helada celebrada en un salón lateral de Aldermoor, al que el Ara fue conducida sin que ningún criado la mirara a los ojos. Reginald Ashford la estudió desde su sillón de cuero, con la misma expresión con que un hombre examina un instrumento antes de decidir si le es útil, sin crueldad particular, pero tampoco con ningún rastro de calidez. Le explicó el trato con una claridad quirúrgica. Ella entraría al servicio doméstico de la mansión con el título de doncella auxiliar. Informaría sobre los movimientos de su hijo Dorian directamente a él y solo a él, y a cambio recibiría un salario triple al que podría encontrar en cualquier otra casa de la región, además de una suma final considerable si sus reportes resultaban satisfactorios durante 6 meses. El Ara escuchó todo aquello sin que su rostro revelara nada, sin que el temblor que sentía en las rodillas se tradujera en ningún gesto visible, porque había aprendido desde niña que los ricos interpretaban cualquier muestra de emoción de una persona pobre como debilidad o como amenaza. Cuando el duque terminó, hubo un silencio de varios segundos en el que ella pesó, con la rapidez brutal de quien conoce el valor exacto de sus pocas opciones, todo lo que había en aquella balanza. Del lado equivocado estaban la traición, el espionaje y una culpa que ya podía sentir acumulándose en el pecho como agua sucia. Del otro lado estaba el alquiler vencido, el frío del próximo invierno y la posibilidad, por primera vez en años, de no tener que elegir entre comer y abrigarse. Firmó. Y mientras lo hacía, sin levantar la vista del papel, tomó la decisión silenciosa de no pensar demasiado en lo que acababa de hacer. Hay decisiones que solo se pueden sostener si uno evita mirarlas de frente, y aquella era sin duda una de ellas. El Ara dobló su copia del acuerdo, la guardó en el bolsillo interior de su abrigo y salió de Aldermoor con el paso firme de quien ha cerrado una puerta que sabe que no debería haber abierto. La mañana de su llegada oficial a la mansión amaneció con una niebla espesa que borraba los contornos de los árboles y convertía la finca en algo parecido a un sueño inquieto.
de esos lugares que existen entre el descanso y el despertar donde todo parece real pero nada es del todo cierto. La gobernanta, una mujer severa de apellido Beckett que se movía por los pasillos como si el suelo le debiera algo, le mostró sus aposentos, que eran pequeños pero limpios, y le explicó sus funciones sin ningún adorno sentimental. Elara escuchó, asintió, memorizó, porque era buena en eso, en aprender las reglas de cada lugar lo suficientemente rápido como para no romperlas antes de entender para qué servían. Fue esa misma tarde, mientras cargaba ropa de cama hacia el ala este de la mansión, cuando vio a Dorian Ashford por primera vez. No lo vio en el gran salón ni bajando una escalinata con la solemnidad de quien ha nacido entre mármoles y retratos al óleo. Lo vio afuera, en el patio trasero que lindaba con los campos del norte, con las mangas de la camisa remangadas hasta el codo y las botas cubiertas del barro honesto de la tierra mojada. Estaba trabajando junto a dos jornaleros, reparando una sección del muro de piedra que delimitaba el lindero este de la propiedad, y lo hacía sin dirección ni pose, con la concentración tranquila de alguien que conoce el trabajo con las manos y no le avergüenza que lo vean así. Elara se detuvo sin querer. Había esperado encontrar al tipo de hombre que los rumores del camino sugerían cuando se hablaba de los hijos de los duques. Un ser ocioso y brillante, acostumbrado a que el mundo girara a su alrededor con discreta devoción. Lo que vio en cambio fue algo tan distinto que tardó un momento en recomponerse, en recordar que tenía una carga entre los brazos y una misión que cumplir y ningún derecho a quedarse mirando. Pero antes de que se alejara, Dorian levantó la vista del muro y la miró un instante, solo un instante, con unos ojos oscuros y serenos que no tenían en ellos ni arrogancia ni curiosidad excesiva, solo algo parecido a un reconocimiento tranquilo, como si ya supiera quién era ella, como si ya lo hubiera sabido desde antes de que ella misma lo supiera. Hay personas que existen en el mundo como existen ciertas estrellas en el cielo, visibles para quienes saben dónde mirar, completamente invisibles para quienes solo levantan los ojos para confirmar lo que ya esperan encontrar. Dorian Ashford era una de esas personas. Su padre lo había definido tan temprano y con tanta convicción que el resto del mundo había aceptado la definición sin cuestionarla, como suele ocurrir con las sentencias que pronuncian los poderosos, que adquieren una solidez de verdad simplemente por la fuerza de quien las enuncia. El hijo del duque era, según Reginald, un hombre blando, sin ambición y sin carácter, más interesado en los asuntos de los labradores que en la dignidad de su linaje. Elara llevaba 2 semanas en Aldermur cuando comenzó a entender que lo que el duque le había pedido que buscara simplemente no existía. No había vicios ocultos en Dorian, no había deudas de juego, ni visitas nocturnas de mujeres de reputación dudosa, ni conspiraciones tramadas en los salones con hombres de mirada turbia. Lo que había, en cambio, era algo tan inusual en un hombre de su posición que Elara tardó días en reconocerlo por su nombre verdadero. Había bondad, la clase de bondad sencilla y sin artificio que no necesita público para ejercerse, que no calcula su propio beneficio antes de actuar. Lo vio enseñar a leer a uno de los mozos de cuadra jóvenes en los ratos libres del mediodía, sentados ambos sobre un bench del patio con un libro gastado entre las manos, con la misma paciencia tranquila con que alguien riega una planta sin esperar verla florecer de inmediato. Lo vio también discutir con el encargado de la hacienda, no para imponer su voluntad arbitraria, sino para defender a una familia de arrendatarios a los que se pretendía subir el alquiler en pleno invierno, argumentando con datos precisos y una firmeza serena que no necesitaba alzar la voz para hacerse sentir. Lo vio detenerse a mitad del camino hacia la casa para ayudar a cargar los sacos de grano cuando uno de los jornaleros de más edad tropezó y cayó, sin mirar alrededor para ver si alguien lo observaba, sin el gesto teatral de quien hace el bien para que lo vean. Había en todos esos actos una naturalidad que los hacía más elocuentes que cualquier discurso, más reveladores que cualquier confesión. Los informes que Elara enviaba al duque eran, desde la segunda semana, una obra de ficción cuidadosa. Escribía generalidades, que Dorian gestionaba la propiedad con regularidad, que recibía pocas visitas,
que no observaba comportamientos irregulares. No mentía del todo, pero omitía con una habilidad que empezaba a avergonzarla, porque cada línea que no escribía era una pequeña traición a la misión que había aceptado, y cada línea que sí escribía era una traición al hombre sobre el que estaba informando. Vivía en ese espacio incómodo entre dos lealtades imposibles, y comenzaba a notar que cada día que pasaba aquel espacio se volvía más estrecho y más doloroso de habitar. Fue a finales de la tercera semana cuando ocurrió algo que rompió sin aviso el equilibrio frágil que Elara había construido. Estaba ordenando los libros de la biblioteca del ala oeste, una tarea que le habían asignado por su buena letra y su facilidad con los títulos, cuando Dorian entró sin anunciarse y se dirigió directamente a uno de los estantes del fondo con la familiaridad de quien conoce ese lugar mejor que ningún otro. No la vio de inmediato, o si la vio no lo exteriorizó, y durante un momento Elara tuvo la tentación cobarde de escabullirse sin hacer ruido. Pero él se giró antes de que pudiera moverse, y en el silencio de la biblioteca se miraron durante 2 o 3 segundos que pesaron mucho más de lo que deberían haber pesado. «Disculpe, no quería interrumpir», dijo Elara, bajando los ojos hacia los libros que sostenía entre las manos. Hubo una pausa, de esas pausas que tienen temperatura propia, y luego él respondió con una voz que era más tranquila de lo que ella esperaba, sin el tono condescendiente que había aprendido a anticipar de los hombres de su clase. «No interrumpes nada», dijo simplemente. «Esta biblioteca lleva demasiado tiempo en silencio». Siguió buscando su libro sin añadir nada más, y sin embargo aquellas pocas palabras hicieron algo pequeño y demoledor en el interior de Elara. La hicieron sentir, por primera vez en mucho tiempo, que su presencia en un lugar no era una intrusión sino una posibilidad. Desde ese día comenzó a observarlo con ojos diferentes, con esa mezcla de atención y pudor que tienen las personas cuando comprenden que están mirando algo que no deberían, no porque esté prohibido, sino porque saben que mirarlo tiene consecuencias. Notó la manera en que Dorian cargaba el peso de la desaprobación de su padre como se carga un abrigo demasiado pesado para la estación, con la costumbre resignada de quien lo ha llevado tanto tiempo que ya casi no recuerda cómo se siente sin él. Notó el modo en que su mirada se nublaba brevemente cada vez que se mencionaba al duque en su presencia. Esa fracción de segundo en que algo antiguo y herido cruzaba sus ojos antes de que él lo disolviera con un gesto de voluntad que Elara reconoció, porque era exactamente el mismo gesto que ella misma hacía cuando pensaba en el contrato doblado en su abrigo. Y fue en ese reconocimiento, en esa pequeña y devastadora certeza de verse reflejada en el dolor callado de otro ser humano, donde Elara comenzó a entender que estaba en un territorio del que no iba a poder salir intacta. No era amor todavía, o al menos no lo llamaba así, porque nombrarlo habría significado enfrentarse a todo lo que ese nombre implicaba. Era algo previo al amor, algo más parecido al miedo, ese miedo particular que precede a los grandes cambios, cuando el alma reconoce antes que la razón que algo está a punto de transformarse para siempre. La culpa, cuando se instala en una persona honesta, no lo hace de golpe, sino de manera gradual y metódica, como el agua que encuentra una grieta en la piedra y va ensanchándola sin prisa, con la paciencia infinita de todo aquello que sabe que el tiempo trabaja a su favor. Elara lo notó primero en los momentos pequeños, en la fracción de segundo que tardaba de más en responder cuando alguien le preguntaba cómo le iba en Aldermoor, en la manera en que evitaba sostener la mirada del señor Holt cuando éste recogía sus informes cada 15 días con una puntualidad que empezaba a parecerle obscena. No era el tipo de culpa que grita, sino la que susurra, constante y baja, justo por debajo del umbral en que uno puede ignorarla cómodamente. El duque comenzó a impacientarse a mediados del segundo mes. Sus notas llegaban a través del señor Holt con un tono cada vez más exigente, reclamando detalles concretos, hechos que pudieran usarse, nombres de personas con quienes Dorian se reuniera fuera de la propiedad, menciones de gastos que no figuraran en los libros de cuentas oficiales, cualquier indicio de negligencia
o de comportamiento impropio que justificara la desconfianza que Reginald Ashford había cultivado durante décadas, con el cuidado obstinado de quien riega una planta venenosa convencido de que es una medicina. Elara leía aquellas notas en su cuarto por las noches, junto a la vela que se consumía con más prisa de lo que a ella le habría gustado, y sentía cómo la distancia entre lo que el duque esperaba y lo que ella había encontrado se volvía cada día más imposible de salvar con palabras evasivas, porque lo que ella había encontrado era exactamente lo contrario de lo que le habían encargado buscar. Dorian pagaba sus cuentas con exactitud y sin retrasos. Sus reuniones fuera de la propiedad eran visitas a los arrendatarios enfermos o encuentros con el médico del pueblo para hablar de las condiciones de los jornaleros durante el invierno. No tenía amigos de vida disipada, ni deudas de honor, ni enemigos que pudieran sugerir una existencia paralela y oscura. Era, en todos los sentidos verificables, el hombre más transparente que Elara había tenido ocasión de observar de cerca, y esa transparencia, lejos de facilitar su misión, la hacía más difícil de traicionar con cada día que pasaba. Fue un martes de viento helado cuando ocurrió el accidente en los establos. Elara había ido a dejar un mensaje al mozo de cuadra de parte de la gobernanta cuando uno de los caballos del extremo, un animal grande y nervioso de pelaje oscuro que nunca terminaba de acostumbrarse a los extraños, se asustó sin razón aparente y dio una coz que golpeó la puerta del box en el momento exacto en que ella pasaba junto a ella. El golpe de la madera contra su mano fue seco y violento, y el dolor llegó tan rápido y tan agudo que Elara soltó el mensaje y se dobló hacia adelante con un jadeo que no pudo contener a tiempo. Dorian estaba al fondo del establo revisando las herraduras del caballo que usaba para los recorridos de la hacienda, y cuando escuchó el sonido y se giró, cruzó la distancia entre ambos con una rapidez que no encajaba con su habitual calma. Le tomó la mano antes de que ella pudiera retirarla, con un cuidado tan natural e inmediato que Elara no tuvo tiempo de elaborar el gesto defensivo que habría necesitado para mantener la distancia que se había prometido conservar. Los nudillos estaban enrojecidos y comenzaban a hincharse, y él los examinó con esa atención concentrada y silenciosa que ponía en todas las cosas que le importaban, desde los libros hasta los muros rotos de la hacienda. «No está rota», dijo en voz baja, sin soltar su mano, «pero va a doler esta noche». Fue a buscar un trapo limpio y una pequeña tintura que guardaba en un cajón lateral del establo, con la practicidad de quien está acostumbrado a los percances del trabajo físico, y regresó sin prisa pero sin demora. Le vendó la mano con una delicadeza que Elara no supo cómo recibir, porque nadie la había tratado así desde que su madre vivía, con esa clase de cuidado que no pide nada a cambio y no espera gratitud, que simplemente existe porque quien lo da considera que la otra persona merece ser atendida. Se le hizo un nudo en la garganta que intentó disolver mirando hacia otro lado. «Gracias», murmuró finalmente, con la voz más firme de lo que se sentía por dentro. Él asintió sin hacer del momento algo más de lo que era. Y sin embargo algo había cambiado en el aire entre ellos, algo que los dos notaron y que ninguno de los dos nombró, porque nombrarlo habría implicado reconocerlo, y reconocerlo habría obligado a tomar decisiones para las que ninguno de los dos estaba todavía preparado. Elara recogió el mensaje del suelo con la mano buena y se alejó con paso regular, sintiendo en cada uno de los pasos el peso creciente de todo lo que callaba. Esa noche escribió el informe más corto que había enviado hasta entonces. 3 líneas que no decían nada, envueltas en el sobre que el señor Holt recogería al día siguiente. Lo selló con cera y lo dejó sobre la mesilla, y luego se quedó mirando el techo de su pequeño cuarto durante un tiempo largo, con la mano vendada apoyada sobre el pecho, sintiendo bajo la tela el pulso que latía con una insistencia que ya no podía atribuir solo al dolor del golpe. Había cruzado sin querer una línea que no podía descruzar, y en algún lugar de Aldermur, mientras el viento sacudía los árboles del jardín abandonado, Dorian Ashford dormía o no dormía, y ella no sabía qué era peor, que él no supiera nada o que lo supiera todo. Existe un tipo de valentía que no se parece en nada a la valentía de los libros,
que no lleva armadura ni levanta la voz, ni planta banderas sobre ninguna colina conquistada. Es la valentía silenciosa de quien elige proteger a otro ser humano sin que ese otro ser humano lo sepa, sin esperar reconocimiento ni gratitud, sosteniéndola como se sostiene una llama contra el viento, con las manos en copa, sin hacer ruido, consciente de que cualquier movimiento brusco podría apagarla. Dorian Ashford conocía esa valentía mejor que ninguna otra, porque la había practicado durante años con su propia dignidad, aprendiendo a protegerla del frío perpetuo de la mirada de su padre. Pero nunca la había ejercido así, hacia afuera, hacia otra persona, hasta que Elara cruzó las puertas de Aldermoor. La tarde en que todo salió a la luz comenzó de manera engañosamente ordinaria. Era un domingo de noviembre, con el cielo bajo y gris de los días que no terminan de decidirse entre la lluvia y el silencio, y Elara había ido a la biblioteca a devolver un volumen que había tomado prestado sin pedir permiso, movida por esa necesidad secreta de los lectores que no pueden pasar junto a un libro interesante sin que la mano se les vaya sola hacia él. Dorian estaba allí, como tantas otras veces, sentado junto a la ventana con un legajo de documentos sobre las rodillas, y cuando ella entró y lo vio, la disculpa ya estaba formándose en sus labios antes de que él levantara la vista. Pero Dorian no la despidió ni volvió a sus documentos. La miró de una manera diferente a todas las veces anteriores, con esa calma particular de quien ha estado esperando el momento adecuado durante mucho tiempo y ha reconocido por fin que ha llegado. Dejó el legajo sobre la mesa con cuidado. Se puso de pie sin prisa y caminó hasta el estante donde ella sostenía el libro con las dos manos. Y cuando habló, su voz tenía una gentileza tan absoluta que fue precisamente esa gentileza lo que hizo que a Elara se le helara la sangre en las venas. «Elara», dijo, y no añadió nada más durante un momento que duró una eternidad pequeña. Ella levantó los ojos del libro y lo miró, y en su mirada él leyó la pregunta que ella no se atrevía a formular en voz alta. Tomó aire despacio, como quien se prepara para decir algo que sabe que va a cambiar la forma del mundo una vez dicho, y luego lo dijo. «Lo sé desde el primer día que llegaste a esta casa». El silencio que siguió fue de una clase que Elara nunca había experimentado antes. Un silencio que no era vacío, sino que estaba lleno hasta los bordes de todo lo que ninguno de los dos había dicho en semanas, de todas las miradas que habían durado un segundo de más, de todos los gestos pequeños que se habían acumulado sin nombre hasta ese momento. El libro cayó de sus manos y ninguno de los dos se agachó a recogerlo. Ella dio un paso atrás, instintivamente, como hace el cuerpo cuando el alma recibe un golpe que no estaba preparada para recibir, y abrió la boca sin que saliera ninguna palabra, porque no había palabras para lo que sentía en ese instante, que era una mezcla de horror y alivio tan intensa que resultaba físicamente dolorosa. «Lo siento», consiguió decir finalmente, con la voz tan rota que apenas era un hilo de sonido. No tenía otra opción. Yo necesitaba. No debía aceptar, pero... Él levantó una mano con suavidad, no para interrumpirla con brusquedad, sino para detener el torrente de explicaciones que ella estaba a punto de soltar como quien abre una esclusa que ha estado conteniendo demasiada presión durante demasiado tiempo. «Ya lo sé», dijo simplemente. «Lo sé todo, y no me importa». Elara lo miró sin entender, o entendiéndolo pero sin poder aceptar todavía lo que sus oídos acababan de escuchar. Entonces él le explicó, con esa manera suya de decir las cosas importantes como si fueran sencillas, que uno de los criados de mayor confianza lo había alertado la misma semana de la llegada de Elara, que había reconocido al señor Holt y sabía para quién trabajaba, que no había sido difícil sumar las piezas, que había decidido desde ese primer momento no delatarla, no confrontarla, no ponerla en la situación de tener que elegir entre confesar o mentir, porque hacerlo habría significado exponerla a la ira de su padre, y Elara habría pagado un precio que no merecía pagar. Todo lo que siguió fueron palabras que Elara intentaría recordar después con exactitud y nunca del todo podría, porque el corazón, cuando recibe algo que llevaba mucho tiempo sin recibir,
no siempre tiene la capacidad de registrarlo con precisión, solo de sentirlo con una intensidad que lo deja sin bordes. Lo que sí recordó, con una claridad que no se borraría nunca, fue el momento en que Dorian dijo en voz baja: «Te protegí porque eras una persona decente atrapada en una situación que no había elegido libremente, y porque desde el principio vi en ti algo que llevaba mucho tiempo sin ver en nadie dentro de estas paredes». Hizo una pausa, y sus ojos oscuros la sostuvieron con una firmeza que era también una pregunta. «Honestidad», añadió, «aunque te costara cada día estar aquí». Elara lloró entonces, no con el llanto contenido y silencioso que había practicado durante años de vida difícil, sino con ese otro llanto más profundo y más honesto que sale cuando alguien te ve de verdad por primera vez y descubres que ser visto no es tan aterrador como habías pensado que sería, sino lo más parecido al alivio que has sentido en toda tu vida. Las tormentas sobre Aldermoor tenían fama en toda la región de ser distintas a las de cualquier otro lugar, más largas, más hondas, como si la colina sobre la que se alzaba la mansión tuviera algún pacto antiguo con el cielo que obligaba a los truenos a detenerse allí más tiempo del necesario. Los criados de mayor edad decían que siempre que algo importante estaba a punto de romperse dentro de esas paredes, el cielo lo anunciaba con días de anticipación, volviéndose ese color particular de plomo sucio que no es exactamente gris, sino algo más oscuro, más cargado, como el silencio justo antes de que alguien pronuncie en voz alta la verdad que todos en la habitación llevan horas callando. La noche en que el duque Reginald Ashford descubrió que había sido burlado, el cielo llevaba 2 días exactamente de ese color. El señor Holt fue quien lo puso todo sobre la mesa, no por malicia, sino por la lealtad ciega y sin criterio que tienen ciertos servidores hacia sus empleadores. Esa lealtad que no distingue entre proteger a alguien y hacerle daño, que confunde la obediencia con la virtud. Había encontrado, por un azar desafortunado, una carta que Dorian había escrito a uno de sus hombres de confianza en la que mencionaba, de pasada y sin darle mayor importancia, que llevaba semanas sabiendo del plan de su padre y que había decidido no actuar al respecto. El mayordomo la llevó al duque sin dudar un instante, con esa puntualidad funesta de quien no comprende el peso de lo que tiene entre las manos, y la dejó sobre el escritorio de caoba como si fuera un documento administrativo cualquiera, y no la mecha encendida de un polvorín que llevaba décadas esperando una chispa. Reginald leyó la carta 2 veces, la primera con incredulidad, la segunda con una ira tan fría y tan profunda que no necesitó alzar la voz para que el señor Holt sintiera el impulso de retroceder un paso. Mandó llamar a Elara primero, y ella compareció ante él con la calma temblorosa de quien ya ha ensayado mentalmente esta escena suficientes veces como para saber que no hay manera de salir de ella sin heridas. El duque la despidió en menos de 5 minutos, con la eficiencia despiadada de quien liquida una transacción fallida, sin insultos pero sin ningún resquicio de humanidad, y le informó que tendría hasta el amanecer para recoger sus pertenencias y abandonar la propiedad. Elara no suplicó. Asintió, se giró y salió de la habitación con la cabeza erguida, porque era lo único que le quedaba y no estaba dispuesta a entregarlo también. Fue entonces cuando el cielo abrió las compuertas. La lluvia cayó sobre Aldermoor con una violencia que parecía personal, golpeando los cristales de las ventanas y arrancando ramas de los árboles más viejos del jardín con un estrépito que se coló por todas las grietas de la mansión. Elara estaba en su cuarto recogiendo las pocas cosas que cabían en su bolso cuando escuchó los pasos de Dorian en el pasillo y luego su voz al otro lado de la puerta, baja y urgente, diciéndole que no se moviera, que no hiciera nada todavía. Ella abrió la puerta y lo encontró con la ropa mojada de haber cruzado el patio en la tormenta, con el pelo pegado a la frente y una expresión en el rostro que no era la calma de siempre, sino algo más encendido, más resuelto, la expresión de alguien que ha tomado por fin una decisión que debería haber tomado hace mucho tiempo. «Voy a hablar con él», dijo Dorian, y antes de que Elara pudiera responder,
Ya estaba bajando las escaleras hacia los aposentos del duque con esa determinación nueva que le cambiaba el paso y le ensanchaba los hombros. Ella lo siguió sin que él se lo pidiera, porque había cosas que no se pueden dejar ocurrir sin ser testigo de ellas, y aquella era sin duda una de esas cosas. La puerta de los aposentos del duque estaba entornada, y la voz de Reginald llegó antes de que Dorian terminara de empujarla, áspera y cortante como siempre, preguntando si acaso su hijo había venido a regocijarse de la situación. Lo que siguió fue la conversación que Aldermoor llevaba décadas necesitando y temiendo a partes iguales. Dorian no gritó, no golpeó la mesa, ni recurrió a ninguno de los gestos dramáticos que la ira suele prestar a los hombres jóvenes. Habló con una voz tranquila que temblaba solo en los bordes, solo en los momentos en que las palabras rozaban los lugares más viejos del dolor, y le dijo a su padre todo lo que había callado durante 31 años con la paciencia agotada de quien ha esperado demasiado tiempo a que el otro dé el primer paso, y finalmente ha comprendido que ese paso nunca va a llegar. Le dijo que sabía del espionaje y que había protegido a Elara, porque era una persona inocente atrapada en un juego que no había diseñado. Le dijo que llevaba toda la vida intentando ser suficiente para un hombre que había decidido antes de que él naciera que nada lo sería jamás. Y le dijo, con una serenidad que dolió más que cualquier acusación, que estaba cansado, no de su padre, sino del silencio que habían construido entre los dos, ladrillo a ladrillo, durante más de 3 décadas, hasta que se había vuelto tan alto y tan sólido que ya ninguno de los dos podía ver al otro lado. Reginald escuchó todo eso de pie junto a la chimenea, con la espalda rígida y las manos entrelazadas detrás de él, y en su rostro ocurrió algo que el señor Holt, que observaba desde el umbral con los ojos muy abiertos, no supo describir después con precisión. No era derrota exactamente, ni tampoco arrepentimiento todavía. Era algo más parecido al momento en que una armadura muy antigua y muy pesada empieza a resquebrajarse por las juntas. Cuando el metal que creías que te protegía empieza a revelar que en realidad solo te aplastaba. El trueno más cercano de la noche sacudió los cristales de las ventanas, y en ese instante de vibración y estruendo, el anciano duque Ashford cerró los ojos durante un segundo que pesó más que todos los años anteriores juntos. El amanecer después de una tormenta tiene una cualidad de luz que no existe en ningún otro momento del día. Una claridad frágil y recién lavada que lo ilumina todo con una honestidad que el sol ordinario no se permite, como si el cielo, después del esfuerzo de la noche, se hubiera quedado sin energía para los engaños y dejara que las cosas aparecieran exactamente como son. Esa mañana Aldermoor amaneció así, con los caminos llenos de ramas caídas y los charcos reflejando un cielo que comenzaba a aclararse despacio, con esa parsimonia con que se aclaran las cosas que han tardado demasiado tiempo en oscurecerse. Los criados que salieron temprano a revisar los desperfectos de la tormenta lo hicieron en silencio, con el instinto antiguo del servicio que sabe cuándo una casa está procesando algo demasiado grande para interrumpirlo con ruidos innecesarios. Elara no había dormido. Había pasado la noche sentada junto a la pequeña ventana de su cuarto con el bolso ya hecho sobre la cama y la mirada fija en el jardín que la tormenta había desordenado generosamente, pensando con esa lucidez extraña que dan las noches sin sueño en que todo parece al mismo tiempo más simple y más definitivo de lo habitual. Había tomado su decisión antes de que el cielo terminara de aclararse. Se iría antes de que nadie tuviera que pedírselo de nuevo, porque su dignidad era lo único que nadie le había contratado y lo único que nadie podría quitarle. Recogió el bolso, se puso el abrigo y bajó las escaleras por última vez con el paso tranquilo y medido de quien ha hecho las paces con lo inevitable. Dorian la estaba esperando en el vestíbulo. No tenía aspecto de haber dormido tampoco, y su presencia allí, de pie junto a la puerta principal con esa serenidad que era su forma más constante de estar en el mundo, le cerró el paso sin agresividad alguna, con la suavidad firme de algo que ha decidido existir en un lugar y no va a moverse. La miró durante un momento largo y luego dijo, con una calma que no era indiferencia sino exactamente lo contrario: «Mi padre quiere verte». Elara lo miró sin comprender y él añadió en voz baja: «Por favor».
La habitación del duque tenía esa mañana un aspecto diferente al de todas las veces anteriores en que Lara había estado cerca de ella. Las cortinas estaban descorridas, lo cual era en sí mismo un acontecimiento pequeño pero significativo en un lugar donde la oscuridad había sido durante años una elección y no una consecuencia. Reginald Ashford estaba sentado en su sillón habitual, pero algo en la postura de sus hombros había cambiado desde la noche anterior. Algo que no era exactamente derrota, pero se le parecía en los bordes, de la misma manera en que el cansancio profundo se parece a la paz cuando uno lo mira sin demasiada atención. Levantó los ojos cuando Elara entró y por primera vez desde que ella lo conocía, la miró sin calcular lo que veía. Habló durante poco tiempo y sin adornos, con esa economía de palabras que en él siempre había sido una herramienta de poder y que esa mañana sonaba simplemente a un hombre muy viejo y muy cansado que intentaba decir algo verdadero antes de que se le acabara la energía para intentarlo. Le dijo que había cometido un error al contratarla, no porque el plan hubiera fallado, sino porque nunca debería haber existido, que había pasado décadas mirando a su hijo con los ojos equivocados, buscando en él las grietas que justificaran una desconfianza que en realidad no tenía origen en Dorian sino en sí mismo, en sus propios miedos de hombre que nunca aprendió a querer sin controlar. No pidió disculpas con esas palabras exactas, porque 73 años de orgullo no se deshacen en una noche, pero dijo lo suficiente para que las disculpas estuvieran contenidas en cada frase, visibles para quien quisiera leerlas. Elara escuchó todo eso de pie, con el bolso todavía en la mano, y cuando el duque terminó de hablar, le respondió con la honestidad sin crueldad que había sido siempre su manera de estar en el mundo, que ella también había cometido un error, que había aceptado un encargo que sabía desde el principio que estaba mal, y que lo único que podía ofrecer como atenuante era que había intentado causar el menor daño posible dentro de una situación que nunca debería haber aceptado. Hubo un silencio después de esas palabras, un silencio que no era incómodo sino de esa clase que se produce cuando dos personas han dicho lo que necesitaban decirse y el aire entre ellas se asienta por fin en su lugar natural. Dorian y Elara se quedaron en Aldermoor. No porque el duque se los pidiera, aunque en los días siguientes algo en su comportamiento sugería que esa posibilidad lo aliviaba de un modo que él no habría sabido articular en voz alta. Se quedaron porque Aldermoor los necesitaba y porque ellos habían decidido, cada uno por su cuenta y luego juntos, que irse habría sido la elección más fácil y no necesariamente la más valiente. Los jardines que llevaban años en ese abandono controlado y triste comenzaron a recibir atención, primero de Elara, que tenía las manos acostumbradas al trabajo y el corazón inclinado hacia las cosas que crecen, y luego de Dorian, que la encontraba allí cada tarde y se quedaba a su lado sin necesitar más razón que esa. Los rosales florecieron ese siguiente verano por primera vez en más de una década, con esa obstinación gloriosa de las cosas vivas que vuelven cuando alguien recuerda que estaban ahí. Dicen que el amor verdadero no es el que llega cuando todo es fácil, sino el que elige quedarse cuando todo es complicado, el que mira la herida del otro y no huye sino que pregunta cómo ayudar, el que protege sin pedir permiso y perdona sin llevar la cuenta. Dorian y Elara lo supieron desde el principio, cada uno a su manera, cada uno cargando su propio peso de culpa y de miedo, y eligieron el uno al otro de todas formas, con la fe ciega y valiente de quienes saben que no hay garantías, que el amor no es una certeza sino una apuesta, y que algunas apuestas merecen hacerse aunque no se pueda conocer el resultado de antemano. Aldermoor dejó de ser una tumba para los vivos el día en que alguien dentro de sus muros decidió que prefería vivir a tener razón, y esa decisión, pequeña y enorme al mismo tiempo, lo cambió todo. Si esta historia llegó a algún rincón de tu corazón, si en Dorian reconociste a alguien que conoces o en Elara viste algo de ti mismo, entonces ya sabes que estas historias nacen y crecen gracias a vosotros. Dale like si esta historia te emocionó, compártela con alguien que necesite creer que el amor y la lealtad todavía existen. Y suscríbete para no perderte las próximas narraciones que